Era un reino hermoso. Un reino que obedecía. Un reino que temía. Pero había algo que ningún palacio, ningún ejército, ningún trono podía darle a su rey: paz. Noche tras noche, Sebastián caminaba solo por los corredores de piedra. Las antorchas proyectaban sombras largas sobre los muros oscuros mientras el viento golpeaba las torres como si intentara entrar. Buscaba algo. No sabía qué. Solo sabía que no lo encontraba. Hasta que la vio. No fue en un baile. No fue en un banquete. No fue bajo lámparas de cristal ni entre vestidos bordados en oro. La vio en el patio trasero. Con las manos hundidas en barro. Con los pies descalzos. Con los ojos bajos. Una esclava. Nadie. Invisible. Y aún así, él no pudo apartar la mirada. Desde ese día, el reino nunca volvió a ser el mismo. Los consejeros comenzaron a inquietarse. La reina empezó a observar en silencio. Los sirvientes susurraban en los pasillos. Lo que ocurrió después sería un secreto que nadie se atrevería a contar durante generaciones. Bienvenidos a Sombras de la Historia. Cuéntame desde qué rincón del mundo escuchas esta historia. Underscore 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 underscore. El año era 1731. El reino de Piedra Negra se extendía entre dos ríos anchos y un desierto sin nombre. Allí el viento siempre llegaba antes que la lluvia. Las cosechas dependían de la misericordia del cielo, y el poder no se medía en bondad, sino en cadenas. En lo alto de una colina de roca oscura se alzaba el castillo real. Frío. Imponent. Visible desde cualquier punto del reino. Como el hombre que lo habitaba. El rey Sebastián de Altamira tenía 38 años y la carga de un reino antiguo sobre los hombros. Alto, de espalda ancha, cabello oscuro marcado por hilos de plata en las sienes. Sus ojos grises eran como el cielo antes de la tormenta, profundos, silenciosos, peligrosos. Gobernaba con precisión quirúrgica. Sin ternura. Sin exceso. Sin duda. Firmaba decretos sin mirar nombres. Los nombres eran detalles. Y los detalles eran para los débiles. Pero no siempre fue así. Hubo un tiempo en que Sebastián fue solo un niño de 12 años que escapaba de sus tutores para sentarse en los establos. Allí escuchaba historias de marineros imaginarios, de constelaciones que guiaban barcos, de tierras que comenzaban donde el mapa terminaba. Ese niño existió. Pero los reinos saben cómo enterrar a los niños que un día gobernarán. Los cubren de protocolo, de responsabilidad, de advertencias. Y el niño desaparece. Queda el rey, la reina. Valentina de Montserrat era considerada la mujer más bella del continente. Cabello negro como la noche cerrada. Piel de alabastro. Modales esculpidos desde la cuna. Le enseñaron que una reina no llora. No discute. No duda. Fue entregada al rey a los 17 años como parte de un tratado político. Dos reinos necesitaban paz más de lo que necesitaban felicidad. Desde entonces cumplía su papel con elegancia perfecta. Sonreía en banquetes. Presidia ceremonias. Dormía al lado del rey en una cama inmensa, sin tocarlo. Entre ellos nunca hubo amor. Solo utilidad. Ambos lo sabían. Y aprendieron a vivir con esa verdad como se vive con una cicatriz antigua. Ya no duele, pero tampoco sana. Underscore 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 underscore. Los invisibles. Mientras la nobleza celebraba en salones de mármol, existía otra vida en el castillo. En cocinas. En establos. En lavaderos. En patios traseros. Allí vivían quienes sostenían el reino sin aparecer en los retratos. Entre ellos estaba Sara. Nadie sabía con certeza de dónde venía. Algunos decían que fue traída desde el sur, más allá de las montañas rojas. Otros aseguraban que nació en el propio castillo, hija de una esclava que murió cuando ella tenía 4 años. Pero nadie preguntaba. Las esclavas no tenían historia. Tenían tareas. Sara tenía 24 años. Era delgada, fuerte, con manos endurecidas por el trabajo y ojos color miel que parecían observar más de lo permitido. Se movía con una calma exacta, como el agua que siempre encuentra su camino. No pedía.
No se quejaba. No lloraba en público. Por las noches salía al pequeño patio detrás del alojamiento de las esclavas y miraba el cielo. No rezaba. Solo buscaba la Cruz del Sur, la constelación que su madre le enseñó antes de morir. Cuando la encontraba, permanecía quieta. Porque algunas cosas no cambian. Aunque todo lo demás sí. Underscore 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 underscore. El encuentro. Una mañana de octubre, Sara reparaba una grieta en el muro de la cocina. Mezclaba arcilla con paja, concentrada, como si el trabajo fuera un ritual. Entonces escuchó pasos. No eran los del capataz. No eran los de los guardias. Eran pasos distintos. Firmes. Con peso propio. No levantó la mirada. Aprendió desde niña que mirar a un hombre poderoso podía costarle caro. Los pasos se detuvieron frente a ella. Silencio. Un silencio denso. Luego, una voz profunda. ¿Qué murmuras? Sara se tensó. No respondió. La voz insistió, esta vez con curiosidad genuina. Nunca había visto a alguien trabajar el barro como si le hablara. Ella alzó la mirada. Y lo vio. El rey Sebastián de Altamira. Sin corona la observaba, con atención. Perdón, Majestad. Solo trabajo, susurró ella. Él no respondió de inmediato. Miró sus manos cubiertas de barro. La grieta. Sus pies descalzos. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Toda mi vida, señor. El rey hizo algo inesperado. Se agachó. Tomó un trozo de arcilla y lo sostuvo entre los dedos como si fuera la primera vez que tocaba tierra. Lo examinó en silencio. Luego lo dejó caer. Continúa. Y se fue. Underscore 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 underscore. Sara quedó inmóvil. El corazón le golpeaba el pecho con una fuerza extraña. No era solo miedo. Era algo más peligroso. Esa noche, la anciana Rufina le susurró. El rey tiene ojos de hombre hambriento. Y los hombres hambrientos comen lo que encuentran. Underscore 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 underscore. Underscore 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 underscore. Pero Sara no estaba segura. La mirada del rey no parecía hambre. Parecía pérdida. Y eso era más difícil de ignorar. Underscore 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 underscore. En los días siguientes, el rey empezó a aparecer en lugares donde los reyes no caminan. Patios traseros. Pasillos de servicio. Jardines olvidados. Siempre cerca de donde Sara trabajaba. Hasta que un día, mientras ella cargaba leña bajo el sol, él tomó la mitad de la carga sin pedir permiso. Caminaron juntos 40 metros en silencio. El rey y la esclava. Como si el mundo no estuviera a punto de romperse. Un cocinero los vio. Y el rumor viajó más rápido que el viento del desierto. Esa misma noche, la reina fue informada. Pero cuando el capitán terminó de hablar, Valentina ya lo sabía. Porque hay mujeres que no necesitan escuchar para entender. Y en el espejo, mientras la doncella trenzaba su cabello, la reina sonrió. No con dulzura, sino con la paciencia de quien empieza a tejer algo que nadie verá hasta que sea demasiado tarde.
Vivía envuelta en un protocolo impecable, en una sonrisa perfectamente medida que jamás alcanzaba sus ojos y que todos confundían con elegancia auténtica. Había construido una armadura tan hermosa que nadie sospechaba las grietas Pero ahora que escondía veía algo debajo. que no podía ignorar. Veía al hombre que en 20 años nunca le había preguntado qué pensaba, cargar leña para una esclava. Caminar a su lado por el patio. Detenerse cuando ella pasaba, como si su presencia ejerciera una fuerza invisible que él mismo no entendía. Y eso no podía perdonarlo. No porque amara a Sebastián con la desesperación de quien teme perder lo que atesora, sino porque la herida de 20 años de indiferencia, de pronto, tenía rostro. Y ese rostro era el de una esclava con los pies sucios y los ojos color miel. Aquella misma tarde llamó a su doncella de confianza, Eleonor. Joven. Ojos claros. Lealtad absoluta. De esas lealtades que no se compran con salario, sino con deudas invisibles. Quiero saberlo todo sobre la esclava del patio trasero. ¿Cómo se llama? ¿De dónde viene? ¿Qué hace por las noches? ¿Con quién habla? ¿Quién la visita? ¿Quién la protege? Eleonor inclinó la cabeza. Y lo quiero antes del amanecer. Underscore, 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 underscore. Sara nunca dormía bien. Las esclavas rara vez lo hacían. Pero desde el día en que el rey cargó la leña por ella, su insomnio tenía otra textura. No era miedo. No era agotamiento. Era algo más inquietante. Era como mezclar agua con aceite. Podías agitar el recipiente con todas tus fuerzas, pero jamás se unirían, aunque tampoco se separarían del todo. Intentaba aplastar ese calor en el pecho con lógica. Lo enterraba bajo el recuerdo de cada cicatriz en su espalda. De cada mirada de poder que había confundido deseo con derecho. Escuchaba la voz de Rufina en su memoria. Ojos de hombre hambriento. Pero el sentimiento regresaba. Silencioso. Turco. Como el amanecer que llega aunque nadie lo invite. Underscore, 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 underscore. En la mañana del quinto día, un guardia la encontró en el lavadero. El rey la espera en la biblioteca. Sara lo miró como si hubiera hablado en una lengua inexistente. ¿Yo? La biblioteca era el lugar más sagrado del castillo. Los nobles entraban con permiso. Los consejeros tenían llave. Los clérigos acudían con cita. Jamás, en toda la historia del castillo de Piedra Negra, una esclava había cruzado esa puerta. Se limpió las manos en la falda. Siguió al guardia por pasillos que jamás había recorrido. Las paredes eran de piedra oscura, cubiertas por tapices bordados con escenas de batallas antiguas. Violencia convertida en orgullo. Heridas convertidas en legado. Los candelabros colgaban como constelaciones artificiales. El suelo de mármol negro reflejaba su figura. Y en ese reflejo apenas reconoció a la mujer que caminaba. Los hombros seguían encogidos. Pero los ojos miraban al frente. Underscore, 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 underscore. La biblioteca era inmensa. Estanterías de madera oscura trepaban hasta el techo, cargadas de libros encuadernados en cuero rojo, verde y marrón. Olor a polvo suave. A tiempo acumulado. A secretos. En el centro, una mesa larga con un candelabro de 7 velas. Junto a la ventana que daba al jardín sur, con un libro abierto entre las manos, estaba el rey. Cuando ella entró, él levantó la mirada. La sostuvo. Cerró el libro con calma. Scientate. Sara permaneció de pie. He dicho que te sientes. No fue una orden áspera. Fue una certeza repetida. Ella se sentó en el borde de la silla. Espalda recta. Manos entrelazadas. Ojos bajos. Sebastián se levantó, rodeó la mesa y colocó el libro frente a ella. Era un tratado de astronomía.
Constelaciones dibujadas en tinta dorada y plata sobre páginas oscuras como la noche. ¿Sabes leer? La pregunta era una trampa. Decir que sí implicaba admitir un conocimiento que nadie le había concedido oficialmente. Pero mentir en ese instante le pareció peor. Lo suficiente. Él abrió el libro en un mapa del cielo del hemisferio sur. ¿Reconoces algo? Sara observó en silencio. Sus labios se movieron apenas mientras seguía las líneas doradas que unían estrellas dibujadas como puntos de luz. Y entonces se detuvo. 4 estrellas formando una cruz. Algo cambió en su expresión. La Cruz del Sur, susurró. Mi madre me la enseñó antes de morir. Decía que si alguna vez me perdía, solo tenía que buscarla. Que ella me guiaría de regreso. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue denso. El rey la miró con algo que no era lástima. Era reconocimiento. Como escuchar una melodía conocida sin recordar de dónde. ¿Cómo se llamaba tu madre? Amara. Él repitió el nombre en voz baja, como probándolo. Luego se sentó frente a ella. No en la cabecera. No en posición de autoridad. Frente a ella. Y por primera vez, el rey Sebastián de Altamira no parecía un rey. Parecía un hombre cansado que se había sentado porque ya no podía seguir de pie. Yo no conocí a mi madre, dijo. Murió cuando nací. Me criaron mujeres pagadas para hacerlo. Y hombres que confundían disciplina con afecto. Su voz no tembló. Pero algo en ella sí lo hizo. Y por primera vez, en aquella biblioteca llena de historias antiguas, no eran rey y esclava. Eran 2 huérfanos mirando el mismo cielo. Sara lo miró sin moverse. No sabía qué hacer con aquella confesión que nadie le había pedido y que, sin embargo, él le entregaba sin protocolo, sin la distancia que debía existir entre un rey y una esclava. Los reyes no confesaban. Los reyes ordenaban. Y, aún así, allí estaba él. Puedes irte, dijo de pronto, como si hubiera notado que había cruzado una línea invisible. Mañana vendrás a la misma hora. Sara se levantó, inclinó la cabeza y caminó hacia la puerta. Pero antes de salir, con la mano apoyada en el marco, se detuvo. No lo había planeado. No sabía por qué lo hacía. La Cruz del Sur también guía a quienes gobiernan, Majestad, no solo a los que se pierden. Y salió antes de que él pudiera responder. El rey quedó inmóvil, con el libro abierto frente a sí y los ojos clavados en la puerta cerrada. Las palabras flotaban aún en el aire. Y por primera vez en muchos años, en el silencio absoluto de aquella biblioteca que había recorrido toda su vida sin encontrar nada que lo estremeciera, sonrió. Una sonrisa pequeña, casi avergonzada. De esas que escapan sin permiso y por eso son las más honestas. Underscore, 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 underscore. Durante las semanas siguientes, Sara fue convocada cada 2 días, siempre en las horas muertas del castillo, cuando los nobles dormían la siesta y los pasillos quedaban vacíos. El rey le mostraba libros antiguos. Le preguntaba por las plantas del jardín, por los remedios que las esclavas mayores preparaban con hojas y raíces. Por las historias que su madre le contaba en un idioma que el reino no conocía. Al principio, ella respondía con cautela. Medía cada palabra como si costara algo que no podía permitirse perder. Pero con el tiempo habló con más naturalidad. Él escuchaba de una manera que ella nunca había experimentado. No interrumpía. No esperaba su turno para hablar. Escuchaba de verdad. La miraba a los ojos. ¿Es Sancha? Preguntaba cuando no entendía. Guardaba silencio cuando las palabras necesitaban respirar. Nadie en el castillo me habla con verdad, le confesó una tarde, mientras el sol doraba las páginas abiertas sobre la mesa. Todos dicen lo que creen que quiero oír. Hay una economía de la mentira en esta corte que me asfixia. Yo lo miro a los ojos porque no tengo nada que perder, respondió ella. Él la sostuvo con la mirada durante un largo momento. Todos tienen algo que perder, Sara. Ella bajó los ojos. Y en ese instante comprendió que era cierto. Porque sin darse cuenta, había empezado a tener algo que perder. Esos encuentros. Esa voz que le preguntaba por las estrellas. Esa sensación nueva de ser escuchada. Y todavía no sabía dónde colocar aquello dentro de sí.
Underscore 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 underscore. En el salón de costura de la reina, mientras tanto, Valentina bordaba con movimientos precisos y mecánicos. La aguja entraba y salía del tejido como un corazón que late sin sentir. A su lado, la condesa Beatriz, mujer de lengua afilada y oídos capaces de atravesar paredes, murmuró con falsa inocencia. Dicen que el rey ha encontrado una nueva consejera, aunque más que consejera parece otra cosa. La aguja de Valentina atravesó la tela con tanta fuerza que el hilo se rasgó. El sonido fue pequeño, pero en el silencio del salón resonó como un disparo. Termina esa frase, Beatriz, dijo sin levantar la vista, con una voz que no subió de tono, pero sí bajó varios grados la temperatura. Y te juro que mañana amaneces en un feudo del norte, donde el invierno dura 8 meses, y los vecinos más cercanos son los osos. La condesa tragó saliva. Cerró la boca. El silencio se volvió denso. Esa noche, Valentina llamó nuevamente a Eleonor. Esta vez no hubo dudas. Necesito que esa esclava deje de ser una presencia en este castillo, dijo, observando su reflejo en el espejo con la serenidad de quien ya ha decidido. Sin sangre. Sin escándalo. Pero que desaparezca. Eleanor vaciló. Sus manos se apretaron una contra otra. Majestad, ¿quiere decir que debo? Quiero decir exactamente lo que dije. Nada más. Nada menos. Y que sea rápido. Eleonor salió con el corazón desbocado, sabiendo que acababa de cruzar una frontera sin regreso fácil. Underscore 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 underscore. Lo que Valentina ignoraba era que en el castillo de Piedra Negra había oídos en todas partes. No solo los de los consejeros, no solo los de los espías. También había oídos donde nadie imaginaba que alguien pudiera escuchar, recordar y actuar. Clemente llevaba 40 años en el castillo. Tenía 70 de vida y había sobrevivido a todo lo que el tiempo y el poder producen en espacios cerrados. Había aprendido a ser invisible cuando convenía, y a escuchar sin parecer que escuchaba. Sabía más secretos que el confesor del rey, pero nunca los usaba. Los guardaba, como quien guarda agua en el desierto. Esa noche, cuando el castillo cayó en silencio, Clemente se dirigió al alojamiento de las esclavas. Entró sin hacer ruido. Caminó entre los catres hasta llegar al rincón donde dormía Sara. La tocó en el hombro con suavidad. Ella abrió los ojos. No gritó. Había aprendido a no gritar antes de aprender a caminar. Escucha y no hagas ruido, susurró él, agachándose junto a ella. La reina dio órdenes esta noche. Quiere que desaparezcas del castillo. El silencio se volvió más pesado que la piedra. Y por primera vez, el peligro dejó de ser una posibilidad lejana, para convertirse en algo real. No fue el trono lo que cambió el reino. Fue una decisión. El decreto se leyó esa misma tarde en el salón principal. Sara quedaba libre. Con sello real. Con testigos. Con historia. Por primera vez en Piedra Negra, un rey liberaba a una esclava por voluntad propia, y en público. Pero no terminó ahí. Sería nombrada consejera de Ciencias Naturales y Astronomía, un cargo que no existía hasta ese momento. Y el rey solicitaría formalmente la anulación de su matrimonio con Valentina, con el consentimiento de la propia reina ante el Consejo Eclesiástico. El salón estalló. Escándalo para algunos. Esperanza para otros. Los nobles hablaron de tradición. Los sirvientes se miraron en silencio, con algo nuevo brillando en los ojos. Y Sara, de pie a un lado, con la página doblada en el bolsillo de su falda, sintió que el suelo no se abría para tragarla, sino para reordenarse bajo sus pies. Sebastián se volvió hacia ella. No te pido que seas reina, dijo, con voz clara. Te pido que seas libre. Lo demás lo decides tú. Lo que vino después dependió de quien lo contara. Para los conservadores, el reino se debilitó. Las viejas estructuras se quebraron. Nada volvió a ser como antes. Y tenían razón. Nada volvió a ser como antes. El pueblo, en cambio, recordó aquellos años como los más justos. Los niños aprendieron a leer. Los libertos abrieron negocios.
Las puertas que antes estaban cerradas comenzaron a entreabrirse. Sara no se convirtió en símbolo. Se convirtió en trabajo. Estudio. Enseno. Construyó. El observatorio de la Cruz del Sur tardó 2 años en levantarse sobre la colina este. Una cúpula de vidrio que brillaba en las noches despejadas como una pequeña luna sobre la tierra. Supervisó cada piedra. Pagó a cada artesano con su salario. Diseñó el telescopio junto a un astrónomo llegado de lejos. Y una noche clara, los niños del pueblo vieron por primera vez los anillos de Saturno, el cinturón de Orión, y la constelación que su madre le había enseñado antes de morir. Valentina llegó a Montserrat en primavera. El mar la recibió con viento y gaviotas. No fue feliz de inmediato. Pero fue dueña de su vida. Y eso, con el tiempo, resultó suficiente. Sebastián gobernó 20 años más. Con menos ruido en la cabeza. Con más claridad. Objeció bien. Una noche de otoño, ya ancianos, estaban sentados en el suelo de piedra del observatorio, compartiendo mantas y silencio. ¿La ves?, preguntó ella. La Cruz del Sur, respondió él. Siempre está ahí. Ella sonrió. Pusiste en riesgo un reino por una esclava. Él negó suavemente. Puse en riesgo un trono por una persona. El reino mejoró. Murió una mañana de invierno, tranquilo, con la mano de Sara entre las suyas. Tenía la expresión de quien llegó exactamente donde quería llegar. Esa noche, en Piedra Negra, solo una luz quedó encendida, la del observatorio. Un niño la vio desde su patio y preguntó a su madre. ¿Quién es Sara? La madre pensó antes de responder. Alguien que sabía exactamente quién era, y nunca dejó que nadie se lo quitara. El niño miró el cielo. ¿La Cruz del Sur es real? Ella señaló las 4 estrellas fijas sobre el horizonte. Ahí está. Siempre está ahí. Años después, cuando el observatorio ya estaba cubierto de musgo y los telescopios habían sido renovados, un viajero preguntó por la mujer que lo construyó. ¿Era noble? No, respondió un anciano que la había conocido. Era libre. Y en ese tiempo, en ese reino, eso valía más que cualquier corona. Sobre la pared sur del observatorio quedaron grabadas las únicas palabras que ella quiso dejar. No su nombre. No su historia. Solo esto.